A veces me pregunto cuál será el siguiente video que voy a subir, pero nunca me equivoco porque sé que al final cualquier video que suba siempre será muy importante para ti. ¿Quieres aprender a usar estos adverbios de frecuencia que he utilizado acá? Pues entonces estás en el lugar correcto porque te lo voy a enseñar en inglés, así que quédate a lo largo de este video. Bienvenidos nuevamente a su canal Inglés Fácil con Edu. En esta oportunidad vamos a aprender acerca de los adverbios de frecuencia en inglés. Un tema muy importante también, y ahora vas a aprender a cómo colocarlos en la oración, a cómo pronunciarlos, las reglas, algunos tips. Bueno, en fin, quédate a lo largo de este video y no te quito más el tiempo, vamos a darle entonces a la clase. Bienvenidos nuevamente a una nueva clase. El día de hoy vamos a aprender acerca de los adverbios de frecuencia en inglés. Bueno, primero veamos esta pregunta, ¿qué son los adverbios de frecuencia? Habría que comprender y recordar, como cuando estábamos en la escuela, ¿qué son los adverbios? Si te recuerdas, los adverbios son aquellas palabras que modifican al verbo. Hay diferentes tipos de adverbios, pero hoy nos vamos a centrar solamente en los adverbios de frecuencia. Entonces, son palabras que indican con qué frecuencia ocurre una acción. Se colocan generalmente antes del verbo principal. Por ejemplo, she always studies at night. She always. Ella siempre estudia por las noches. Ok, entonces aquí está viendo que she always studies. Always sería el adverbio y va antes del verbo que es estudiar, studies. Pero si utilizamos el verbo to be, entonces el adverbio iría después del verbo to be. En este caso, he is always late. He is. Notas el verbo to be, is. Y después va el adverbio, always. No decimos he always is late, diríamos he is always late. Y ahí entraría también am, is, are como parte, ¿verdad?, del verbo to be. Aquí tienes entonces una lista de los adverbios más comunes. Always, siempre. Usually, usualmente, aunque también puede significar normalmente o generalmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Rarely, rara vez. Never, nunca. Entonces los ejemplos serían: I always drink coffee in the morning. Siempre tomo café en las mañanas. She usually takes the bus. Ella usualmente toma el bus. We often go to the gym. Nosotros a menudo vamos al gimnasio. They sometimes eat out. Ellos a veces comen fuera. I rarely eat candies. Yo rara vez como dulces. She never smokes. Ella nunca fuma. Luego aquí tenemos un pequeño gráfico en donde podemos apreciar los diferentes adverbios de frecuencia: always, usually, often, sometimes, rarely, never. Si te fijas, always, que es siempre, tiene el 100%, y esto es porque si tomamos como ejemplo una semana, quiere decir que durante los 7 días de la semana tú haces algo, lo haces siempre. Entonces quiere decir que es el 100%, a diferencia de never. Se le pone el 0% porque obviamente es nunca, ¿verdad? I never smoke, por ejemplo, yo nunca fumo. Quiere decir que nunca lo hace la persona. Entonces, dependiendo de cada grado de frecuencia, ahí tienes entonces cada uno con su porcentaje para que tengas más o menos una idea. Vamos a ver entonces cómo se colocan los adverbios de frecuencia, su posición en la oración. La regla básica sería que primero va el adverbio y luego va el verbo principal. They often play soccer. Ellos a menudo juegan fútbol. Pero si usamos el verbo to be, como veíamos al principio, sería el verbo to be y luego el adverbio. He is never late. Él nunca llega tarde. Hay excepciones también con los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares creo que hasta el momento conocemos uno o dos. El verbo can, poder. El verbo do, hacer. El verbo have, tener. Conocemos 3 de ellos. Hay muchos más verbos auxiliares. Pero por ejemplo,
She has always wanted a dog. Ella siempre ha querido un perro. El verbo auxiliar es have, el verbo tener. Obviamente en tercera persona es has. She has always wanted a dog. Ella siempre ha querido un perro. Si te fijas con el verbo auxiliar, va primero el pronombre, luego el verbo auxiliar, después va el adverbio y luego el verbo principal. I can never remember his name. Nunca puedo recordar su nombre. El verbo can, otro verbo auxiliar, primero va el pronombre, luego el verbo auxiliar, can, luego el adverbio y luego el verbo principal, remember, recordar. Entonces, aún con los verbos auxiliares, si notas, siempre el adverbio va a ir antes del verbo principal. Solamente ten cuidado, porque el verbo principal sería want and remember en esas dos oraciones. Has y can, esos son verbos auxiliares. Bueno, veamos algunos ejemplos entonces en diferentes tipos de oraciones. Por ejemplo, oraciones afirmativas, negativas, interrogativas. En oraciones afirmativas, por ejemplo, I usually go to bed at 11 p.m. Usualmente me acuesto a las 11 de la noche. En oración negativa sería He doesn't always finish his homework. Él no siempre termina su tarea. ¿Te fijas que en esta oración negativa estamos usando el auxiliar do, pero en negativo? Does not, doesn't, he doesn't. Y luego va el adverbio always y luego el verbo principal, finish. Luego, en las preguntas, para las preguntas sería Do you often cook at home? Do you often cook at home? ¿Cocinas a menudo en casa? Are they always this noisy? ¿Son ellos así de ruidosos siempre? Ahora, uno de los errores más comunes. Decir She goes always to school. Lo correcto es decir She always goes to school. ¿Recuerdas? El adverbio antes del verbo principal. Equivocado decir He is going never to the gym. Lo correcto es He never goes to the gym. I never am late. Lo correcto sería I am never late. Nunca llego tarde. Nunca pongas el adverbio al final de la oración, ya que no es natural. No vas a ver una oración en inglés en donde el adverbio vaya al final de la oración. Recuerda que después del verbo to be y antes de verbos auxiliares va el adverbio. No uses una doble negación, por ejemplo, para decir I don't never go. Lo correcto es decir I never go. Yo nunca voy. Los adverbios de frecuencia siempre van antes del verbo principal y después del sujeto. Time to practice. Vamos a practicar entonces un poco con este ejercicio. Vamos a completar estas oraciones con el adverbio adecuado que tú ves al lado derecho. Lo vas a poner obviamente en inglés en estas oraciones. Y quedaría de esta manera. I always eat breakfast before leaving the house. Yo siempre tomo el desayuno antes de salir de casa. She usually goes to the gym on weekends. Ella usualmente va al gimnasio los fines de semana. They never watch TV during dinner. Ellos nunca miran la televisión durante la cena. We sometimes eat out on special occasions. A veces comemos afuera en ocasiones especiales. He rarely forgets his keys at home. Él rara vez olvida sus llaves en casa. Vamos ahora entonces por este ejercicio número 2. Escribe verdadero o falso según corresponda en los siguientes enunciados. Y bueno, aquí tienes las respuestas. Espero que le hayas acertado a cada una de ellas. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Thank you so much for watching this video again and see you next class. Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego. Y bueno, llegamos al final de este video. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todas aquellas personas que se han estado uniendo, suscribiendo al canal. Ahora casi llegamos a los 100 suscriptores en este canal que recién ha comenzado en el mes de febrero del 2025. Así que gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros y espero que todos estos videos estén siendo de mucha ayuda para ti. Espero que al final de este curso, que va a ser un poco largo porque ahorita recién comenzamos con el básico, pero espero que al final puedas aprender el idioma y pueda hacerte de mucha ayuda en tu vida diaria. Así que
Gracias por quedarte una vez más y nos vemos hasta el próximo video.